Hola, muy buenas noches. Un saludo cordial para todos ustedes. Gracias a los que han empezado a conectarse a nuestra catequesis del día de hoy. Vamos a hacer una oración. Vamos a poner en las manos del Señor este momento. A seguir orando por la recuperación de todos los enfermos, contagiados en esta pandemia. Pero también para seguir poniendo en las manos de Dios aquellos que ya no están con nosotros, que han partido a su presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que todos nuestros familiares, amigos y benefactores difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches para todos. Espero que este día haya sido un día lleno de muchísima bendición y que hayamos experimentado realmente la misericordia de Dios y hayamos podido caminar por la senda de la santidad. Con esta experiencia de la catequesis que he querido compartir con ustedes desde el inicio de la pandemia, lo que he pretendido fundamentalmente es hacer un proceso de formación en nuestra fe de cristianos católicos. Estoy plenamente convencido que muchas de las cosas que ustedes me han escuchado a mí desde que se inició la pandemia y que han seguido de pronto con fidelidad cada una de las catequesis, bien sea que la haga en directo o porque posteriormente vea la grabación que queda conservada aquí en mi perfil de Facebook. Estoy seguro que muchos de ustedes se han sentido como católicos cuestionados. Y creo que vale la pena porque a fin de cuentas también se trata de que nosotros en esta experiencia de formación nos cuestionemos muchísimo acerca de nuestra fe y pensemos un poco realmente cómo estamos nosotros viviendo nuestra fe. Es probable que alguna de las cosas que usted haya escuchado le hayan dejado muchos cuestionamientos, le hayan dejado muchísimas preguntas sin responder. Yo entiendo que nosotros con nuestros hermanos protestantes tenemos cosas que nos acercan, como por ejemplo los mandamientos. Ellos enseñan los mandamientos, nosotros enseñamos los mandamientos, pero diferimos en muchas otras cosas, como por ejemplo en los sacramentos, que son las catequesis que yo he estado compartiendo durante estas noches. El lunes la catequesis del bautismo, el martes, ayer la catequesis de la Eucaristía y esta noche la catequesis de la reconciliación y de la confesión. Cuando hablarnos de sacramentos se trata, mostramos realmente nuestra catolicidad. Yo creo que si hay algo que sea realmente católico, muy católico, es la experiencia de la vida sacramental. Algo que nuestros hermanos evangélicos no tienen y que los que tienen ellos, porque nosotros poseemos 7 sacramentos, los que tienen ellos no los llaman propiamente sacramentos, para ellos no son sacramentos. Ellos solamente tienen el bautismo y tienen una cosa que llaman la cena del Señor, que es una representación, una simbología de la última cena de Cristo que hacen 1 o 2 veces al año, pero que no tiene el mismo significado, que no tiene el mismo valor que nosotros le encontramos, que para nosotros tiene y desde nuestra fe. Por eso yo quiero que esta noche empecemos pensando en esto. ¿Hasta dónde nosotros somos católicos que amamos la vida sacramental? Porque usted no puede llegar a decir, así como muchas personas lo dicen a boca llena, es que yo soy muy católico, pero yo no voy a misa. Yo soy muy católico, pero yo no me voy a casar porque yo no necesito un papel para amar a nadie. Yo soy muy católico, pero yo no me confieso con otro pecador. Yo soy muy católico, pero yo no creo que Jesús esté presente en una oblea. Y cada vez que dice muy católico y le van quitando muchas cosas a su muy católico, al final uno descubre que no son ni muy ni son católicos.
que dejaron de ser católicos hace rato. Porque es necesario darnos cuenta que la catolicidad tiene identidad. Nosotros no somos católicos amorfos, nosotros no somos católicos de esos que parecen que, pero que realmente no lo son. Nosotros no podemos ser de esos católicos que decimos, yo sí soy católico, pero, yo sí soy católico, pero, yo sí soy católico, pero, yo sí. Cada vez que usted saca un pero, le va quitando a la catolicidad toda su estructura ósea y toda su estructura muscular, para que al final no quede con absolutamente nada. Y yo quiero que usted eso lo entienda. Por eso es mucho más fácil cuando al final una persona dice, miren, yo no creo en curas, yo no creo en misa, yo no creo en confesión, yo no creo en matrimonio, yo no creo en nada de eso. Y entonces es muy fácil. Al final simplemente dice, la verdad, yo católico no soy. Y eso es mucho más honesto porque finalmente se revela quién es. Porque uno no puede construirse una fe según su propio criterio. Uno no puede construirse una espiritualidad según su propio deseo, según su imaginario, lo que uno tiene en la cabeza. Uno no puede ser católico a su manera. Miren, hay una sola manera de ser católico, una sola, y es la que enseña la iglesia. Y yo les decía el viernes pasado en la catequesis introductoria a la vida sacramental que los sacramentos son aquellos medios por los cuales Dios quiere hoy comunicarnos a nosotros su vida de gracia. Quiere comunicarnos a nosotros su santidad, quiere comunicarnos a nosotros quién es Él mismo, el Dios con nosotros. Cuando uno no es católico, uno puede creer lo que a uno le dé la gana. Pero cuando uno es católico, ya uno no puede creer como a uno le da la gana. Eso es como cuando usted va a matricular a un hijo en X colegio, mientras usted no matricule a su hijo en el colegio. Usted puede permitir que su hijo viva como quiera y que se motile como quiera y que se vista como quiera, pero cuando usted matricula a un hijo en el colegio y sabe que el colegio tiene una cierta normativa, usted se somete a ella, libremente lo hizo. Entonces usted no le puede decir al colegio, después de haber matriculado a su hijo con toda libertad, decirle, no, es que yo no acepto que en este colegio a mi hijo le pidan esto, le pidan aquello, le pidan otro. Señor, señora, pero si en el momento en que usted matriculó a su hijo, usted aceptó todos los lineamientos de este colegio. Si no le gusta así, pues muy sencillo, lléveselo y matricúlelo en otro colegio. Así mismo pasa en nuestra fe. Por eso nuestra fe, nuestra confesión de fe, que es trinitaria, que es confesionalmente trinitaria, porque creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nuestra fe también es sacramental. Nosotros creemos en el bautismo y creemos que el bautismo es uno solo y que el bautismo no se repite. Nosotros creemos en el perdón de los pecados, así lo decimos en el credo, que creemos en el perdón de los pecados. Nosotros creemos en la presencia real de Jesús en el sacramento de la Eucaristía, como se los decía anoche. Ustedes dirán, pero bueno, ¿y de dónde la iglesia ha venido a inventar tanta cosa? Eso de que uno deba o que tenga que confesarse con otro hombre, con otro pecador. Miren, en la iglesia no ha habido nada que aparezca simplemente por invención de parte de ella. Es que en el seno de la iglesia no se ha construido simplemente bajo el imaginario de gente desquiciada, que un día se le ocurrió a cada uno pensar, yo quiero que hagan esto, yo quiero que hagan aquello, yo quiero que hagan lo otro. Eso no es así. Eso es como cuando algunas personas a veces, cuando uno va a celebrar la Eucaristía, cada quien tiene su propio imaginario de la Eucaristía. Y entonces dicen, oiga padre, ¿y usted por qué en la misa no hace esto? ¿Y por qué en la misa no meten esta danza? ¿Y por qué en la misa no se disfrazan así? ¿Y por qué en la misa no hacen aquello? ¿Y por qué en la misa no hacen lo otro? Y entonces cada uno cree que puede venir y armar una fe a su acomodo, a su gusto, simplemente a su arbitrio.
Entonces, ¿qué entendemos nosotros por el sacramento de la... Miren, este sacramento del que les voy a hablar hoy tiene varios nombres, lo podemos conocer de diferentes nombres. Lo podemos conocer como sacramento de la confesión, que normalmente es el nombre que más se utiliza. Por eso la gente dice, vaya y confiésese, o me voy a ir a confesar. El sacramento de la confesión. Pero también se conoce con el nombre de sacramento de la penitencia. Se conoce con el nombre de sacramento de la reconciliación. Pero también tiene un nombre muy bello, que es el sacramento de la misericordia de Dios. De cualquier forma, usted lo puede nombrar. Confesión, penitencia, reconciliación, o el sacramento de la misericordia de Dios. Y así, desde ese ángulo, yo quiero que nosotros entendamos este sacramento que normalmente conocemos como el sacramento de la confesión. Cuando usted se acerca a un sacerdote, a un mortal como usted, ciertamente a un pecador como usted está llegando nada más y nada menos que a ese hombre que ha sido revestido de la gracia de Dios. Ya cuando estemos mirando el sacramento del orden sacerdotal, también lo miraremos un poco. Ese hombre que ha sido revestido de la gracia de Dios, que lleva un tesoro, como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, que lleva un tesoro como en una vasija de barro. Esos somos los sacerdotes. Cuando usted se acerca a un sacerdote, usted se acerca a un hombre que en el nombre de Dios va a ejercitar sobre usted la misericordia. Miren, el sacramento de la confesión o el sacramento de la misericordia de Dios es el único tribunal en el que nosotros, declarándonos culpables, somos absueltos. No existe ningún otro tribunal sobre la tierra que produzca ese efecto, porque cuando usted es llevado a juicio delante de un juez y el juez le pregunta a usted, oiga, fulano de tal, fulana de tal, ¿usted cómo se declara frente a esta imputación, frente a esto que se le acusa? Y cuando usted dice, señor juez, yo me declaro culpable, el juez dice, pues aquí entonces ya no hay más nada que hacer, ya reconoce, hace mucho más fácil el camino. Simplemente listo, vamos a esperar un poco para dictar sentencia. La sentencia obviamente condenatoria, porque se supone que si la persona se declara culpable es porque está buscando una condena y algunos beneficios para que la condena no sea tan severa. En el tribunal de la confesión, en el tribunal de la misericordia de Dios, uno lo primero que hace es revelar su propio corazón y reconocer delante del Señor y delante de ese ministro del Señor, que efectivamente sí somos culpables, que soy culpable de haber ofendido a Dios, que soy culpable de haberme olvidado de Él, que soy culpable de haber maltratado a mi familia, de todos esos pecados que nosotros nos confesamos. Y fíjense que el juez en el sacramento, que es Cristo, que tiene como su representante al sacerdote delante del cual usted está haciendo la confesión de boca, no dice, bueno, yo te condeno, sino que dice, yo te absuelvo de tus pecados. Pero es interesante, y esto creo que de alguna manera responde al cuestionamiento de por qué algunos hermanos nuestros no católicos, la primera gran pregunta que hacen, y también católicos, porque eso se lo escucha uno mucho a los católicos, o por lo menos a los que dicen llamarse católicos. ¿Por qué tengo yo que confesarme delante de otro pecador? La respuesta es muy simple. Es que usted no está contando sus pecados al hombre pecador. Usted está confesando sus pecados al ministro instituido, querido por Jesús en la iglesia, para que en nombre de Él ese ministro le perdone y le absuelva a usted de sus pecados. Usted dirá, ¿y este cura de dónde se está inventando eso? Eso lo sacamos nosotros de la Sagrada Escritura. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículos 22 y 23, después que Jesús resucita, dice la Sagrada Escritura que un domingo por la mañana, estando las puertas cerradas, Jesús aparece en medio de los apóstoles y pronuncia estas palabras. Dice primero el texto,
Dicho esto, sopló sobre ellos. Sopló sobre ellos significa esto, claro, que voy a hacer yo. También, ¿cierto? Eso fue lo que hizo Jesús. Y después de haber hecho ese gesto, dice el texto que Jesús dijo, reciban el Espíritu Santo. Cuando Jesús hizo esto, ¿qué sopló sobre ellos? No sopló solamente el aire expulsado de sus pulmones, expulsó, dio, otorgó, transmitió el don del Espíritu. Reciban el Espíritu Santo, dice Jesús. Y fíjense las palabras que pronuncia. A quienes ustedes les perdonen los pecados, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes ustedes se los retengan, les quedan retenidos. ¿Sobre cuántas personas sopló Jesús ese espíritu en ese momento? Y otorgó esa potestad, ese poder. Lo otorgó a 11. Si hubiera estado allí Judas Iscariote, si Judas Iscariote no se hubiera ahorcado, también hubiera dado a Judas Iscariote la misma potestad. ¿Y qué creen ustedes? Que esos hombres que estaban allí eran los más santos del mundo, que eran intachables, que eran impolutos, que no tenían mancha, que no tenían pecado. ¿Qué va? Si no basta sino coger los evangelios y descubrir que todos y cada uno de ellos tenía pecados y por montones. Que Pedro era un tipo irascible, que era un tipo primario, que le había cortado la oreja con una espada a un soldado llamado Malco, que había rivalidad entre ellos, que había envidia entre ellos, que había murmuración entre ellos, que había dudas en su corazón. Sin embargo, a esos que tenían todas las limitaciones humanas propias de los seres humanos, como las tiene usted y las tengo yo, sobre ellos Jesús da el don del Espíritu Santo y da autoridad, potestad, poder para perdonar en su nombre. Y ahí hago la salvedad. Porque quien absuelve en el tribunal de la misericordia, en el sacramento de la confesión, no es la persona, es el ministro instituido por Cristo, a quien Cristo dio autoridad. Por eso cuando los sacerdotes pronunciamos la fórmula absolutoria, los sacerdotes solemos decir esto. Lo voy a decir despacio. Decimos los sacerdotes: Dios Padre misericordioso, que por medio de su Hijo Jesucristo reconcilió al mundo, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Pero miren cómo empieza. Dice, Dios Padre, que reconcilió consigo al mundo por medio de Cristo. ¿Quién va a perdonar en ese momento? Dios Padre, que reconcilió consigo al mundo por medio de Cristo. Y dice el sacerdote, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El cura no dice, y yo te absuelvo de tus pecados en mi nombre. Ni el cura dice, anda, vete, que yo te perdono todos tus pecados. Yo te los perdono. Él jamás. Ustedes han escuchado lo que el sacerdote dice cuando ustedes van a confesarse. Mucha gente habla de manera ignorante porque nunca han ido a un sacerdote, nunca han escuchado la fórmula de absolución, no escuchan lo que él dice. El sacerdote jamás absuelve, jamás perdona pecados en su nombre. Porque obviamente, si usted me dice a mí, padre, es que nadie perdona pecados, sino Dios, yo le voy a decir, ¿usted qué es? ¿Usted cree que descubrió que el agua moja? ¿Usted cree que lo que usted cree no es lo que yo creo? Usted no me está diciendo nada que yo no sepa. Padre, que los hombres no perdonan pecados, que perdonan solamente pecados Dios. Pues sí, eso es verdad.
Usted no está diciendo nada que la Iglesia Católica no crea. Y entonces, ¿ustedes por qué están perdonando? Es que no somos nosotros los que estamos perdonando. Es Dios a través del ministerio sacerdotal. Muchos hermanos protestantes dicen: no, pero es que no me gusta eso de confesarme con otro hombre. Pero ¿y entonces por qué sí le gusta que su pastor ore por usted y le ponga las manos en la cabeza? Entonces el ministerio de su pastor sí es eficaz. El ministerio de un sacerdote no es eficaz porque a usted no le gusta y porque no le agrada. Así es la cosa. No es que yo no tengo que ir a confesar mis pecados con nadie. Yo voy y me confieso directamente con Dios. Eso en la iglesia no es válido. Así no es. Esa no es la fe de la iglesia. Y quien deja de confesarse, habiendo un sacramento instituido por Cristo, dejó de ser católico hace rato. Porque así como nuestros hermanos protestantes le dicen al pastor: pastor, ore por mí, y el pastor le impone las manos y empieza a hacer la oración, y a usted y la persona hasta se pone de rodillas y cree en la intercesión del pastor, ¿por qué entonces van a negar así de buenas a primeras que un ministro instituido vocacionalmente por el Señor, a quien Dios ha llamado para esa tarea, pueda perdonar pecados? Yo les digo una cosa, quiero utilizar esta analogía. Miren, esta catequesis seguro yo necesito, la próxima catequesis va a ser la segunda parte de esta porque el tiempo vuela. Vamos a suponer que usted es carpintero, que tiene un martillo, que tiene un serrucho, pero no tiene recursos para comprar un serrucho nuevo y a su serrucho le hacen falta 2 o 3 dientes. No está perfecto la herramienta. Y su martillo, a lo mejor el mango, el palo que sostiene el pedazo de metal, también está maltrecho, está comido o está partido. Pero aún así usted arma una mesa, trabaja una mesa con ello. La pregunta que yo le hago a usted es esta: ¿quién hizo la mesa? ¿Usted o el martillo? ¿Usted o el serrucho? No estaba perfecto, pero es que la obra maestra no es del serrucho, la obra maestra es del carpintero. Que este cura no es perfecto, ¿y qué? Que este cura es pecador, ¿y qué? ¿Acaso la obra la va a hacer él? Somos el martillo, somos el serrucho, somos la herramienta en la mano del Señor. La obra de santificación, la obra de absolución la hace el Señor. No la hace la herramienta, nosotros solamente somos instrumentos. Por eso ningún cura ha pensado jamás que tiene potestad, él como varón, para perdonar pecados a ninguno. Eso lo hace Dios. Le repito la fórmula de absolución que nosotros decimos en momento de confesión: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y usted por qué está haciendo eso? Porque Jesús le dijo a sus discípulos en el Evangelio: a hombres frágiles y pecadores y envidiosos y llenos de pecado, le dijo: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Dios ha dado a la iglesia, en los sacerdotes, una potestad y una autoridad sublime, oigan bien, para someter el poder del maligno, para someter el poder del pecado. El mismo apóstol Santiago en su carta nos va a decir esto: confesaos mutuamente vuestros pecados, confesaos. Y el apóstol San Pablo, también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículo 18, dice lo siguiente: oigan ustedes, muchos de los que habían creído venían
a confesar sus pecados y a declarar sus prácticas. Muchos de los que habían creído en la predicación de la palabra de Dios, lo primero que hacían era confesar sus pecados y declarar sus prácticas paganas. El tribunal de la misericordia, el único lugar donde usted, declarándose culpable, Dios le absuelve, le perdona y le dice: yo no te condeno. Vete y no vuelvas a pecar más. Tengo que continuar la catequesis. En la próxima vez, apenas estamos como en los inicios de esta catequesis que me apasiona muchísimo, para que nosotros los católicos aprendamos a amar profundamente esto que es el sacramento de la reconciliación. Y necesito explicarle algunas cosas para que no vayamos a confundir nunca la confesión con una dirección espiritual o con una consejería, porque la confesión y la consejería no son exactamente los mismos. De una vez le doy un abrebocas. Eso es como cuando alguien llega: padre, ¿me puede confesar? Vale, sí, siga, siéntese. ¿Cuándo fue la última vez que se confesó? No, padre, la verdad es que yo lo que quiero es que usted me dé un consejo. No, entonces vamos a poner claridad. ¿Qué quiere? ¿Confesarse o un consejo? Son dos cosas totalmente distintas. No todo diálogo que usted tiene con un sacerdote es una confesión. La confesión las explicaré. Gracias a todos por permitirme llegar hasta sus hogares. Que Dios les bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea católico sacramentado, sea católico de vida sacramental, sea católico de Eucaristía, sea católico de confesión, sea católico de matrimonio. Aprenda a amar los sacramentos. Dios les bendiga. Una feliz noche para todos.